pequeña ciudad asiática, había un rumor que corría entre susurros. Se decía que durante las noches de luna nueva, un mercado aparecía en las callejuelas más antiguas, un lugar donde se ofrecían productos exóticos y extraños que no se encontraban en ningún otro sitio. Nadie sabía de dónde venían los comerciantes ni cómo llegaban, pero aquellos que habían visitado el mercado hablaban de una experiencia inquietante, envuelta en una atmósfera de misterio y peligro. Una noche, atraído por la curiosidad, un joven llamado Akio decidió explorar estas historias. Las calles estaban desiertas cuando salió de su casa y la oscuridad parecía más densa de lo habitual. A medida que caminaba por los callejones, notó que el ambiente se volvía cada vez más opresivo, como si algo lo estuviera observando. De repente, al doblar una esquina, se encontró en medio de un bullicioso mercado iluminado por farolillos de colores que flotaban sin cuerda alguna, suspendidos en el aire como fantasmas brillantes. Los puestos estaban llenos de objetos que jamás había visto. Amuletos que brillaban con una luz extraña, frutas de colores imposibles y frascos que contenían sustancias que parecían cambiar de forma. Sin embargo, el ambiente era inquietante. Los vendedores, todos vestidos con ropas antiguas, lo observaban en silencio, con sonrisas que no llegaban a sus ojos. Akio sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero la fascinación por lo desconocido fue más fuerte que su miedo, y decidió quedarse a explorar. Mientras Akio recorría el mercado, algo en uno de los puestos llamó su atención. Un vendedor con una túnica negra y un sombrero que ocultaba su rostro le ofreció un pequeño espejo de mano, con un marco hecho de un material que parecía cambiar de color bajo la luz de los farolillos. El espejo emitía un brillo tenue, casi hipnótico. El vendedor, con voz suave y arrastrada, le dijo que era un objeto muy especial, capaz de mostrar no solo el reflejo de quien lo miraba, sino también lo que su alma deseaba. Akio, intrigado, preguntó cuánto costaba el espejo. El vendedor, sonriendo de manera siniestra, le dijo que no se preocupase por el precio, que solo necesitaba que lo aceptara. Sin pensarlo demasiado, Akio tomó el espejo, sintiendo un extraño hormigueo en las manos al hacerlo. El vendedor asintió satisfecho, y mientras Akio se alejaba, susurró: «Recuerda, todo tiene su precio». Con el espejo en su poder, Akio continuó explorando el mercado, pero notó que los vendedores lo observaban con una intensidad perturbadora. Decidió que ya había tenido suficiente por esa noche y comenzó a caminar de regreso a casa. Sin embargo, cuando giró para volver sobre sus pasos, el mercado había desaparecido y se encontró solo en un callejón oscuro, con el espejo aún en la mano. Esa misma noche, de regreso en su habitación, Akio no podía dejar de pensar en el espejo. Lo colocó sobre su escritorio y lo observó por un largo tiempo. La superficie del espejo parecía estar hecha de un líquido oscuro, como mercurio, que se agitaba suavemente. Fascinado, Akio decidió mirarse en él, pero lo que vio lo dejó helado. En lugar de su reflejo, vio una imagen distorsionada de sí mismo, rodeado de sombras que se movían a su alrededor. Parpadeó, y el reflejo volvió a la normalidad, pero la sensación de que algo estaba muy mal persistió. Akio intentó convencerse de que había sido su imaginación, producto del cansancio y de las historias que había escuchado sobre el mercado. Sin embargo, esa noche, mientras dormía, tuvo pesadillas en las que las sombras del espejo lo perseguían por un laberinto oscuro, susurrando su nombre con voces frías como el hielo. Al día siguiente, Akio intentó olvidar lo sucedido, pero una inquietud constante lo acosaba. Cada vez que pasaba por su habitación, sentía que el espejo lo llamaba, una atracción invisible que no podía ignorar.
Decidió que debía deshacerse de él, pero cuando intentó dejarlo en una esquina de la ciudad, el espejo volvía misteriosamente a su habitación, como si estuviera atado a él de alguna manera inexplicable. Días después de haber adquirido el espejo, Akio comenzó a notar cambios extraños en su vida. La sensación de ser observado se había intensificado y empezaba Suoterén a escuchar susurros en los rincones oscuros de su casa, especialmente cuando estaba solo. Los reflejos en el espejo se volvían cada vez más inquietantes, mostrando figuras sombrías que se movían justo fuera de su campo de visión. Una noche, mientras se miraba en el espejo, la figura de una mujer apareció detrás de él. Era alta y esbelta, con un vestido antiguo que parecía flotar alrededor de su cuerpo. Su rostro estaba cubierto por un velo negro, pero sus ojos, brillantes como carbones, se podían ver claramente. Akio se giró rápidamente para enfrentarla, pero no había nadie allí. Sin embargo, el reflejo en el espejo permanecía inalterado. La mujer seguía allí, observándolo desde el otro lado del cristal. El miedo comenzó a apoderarse de Akio. La mujer no era simplemente una visión, sino una entidad que parecíase haber cruzado el umbral entre su mundo y el suyo. Cada noche, la presencia de la mujer se hacía más fuerte, y su figura en el espejo se acercaba más y más a Akio, como si intentara cruzar al otro lado. La situación se volvió insoportable, pero cada vez que Akio intentaba deshacerse del espejo, este volvía a su lado, como una maldición de la que no podía escapar. Desesperado, Akio decidió buscar ayuda. Recordó a un anciano en la ciudad que tenía fama de ser un sabio, alguien que conocía las leyendas y secretos más oscuros de la región. Visitó al hombre, llevando consigo el espejo envuelto en un paño, sin mencionar de dónde lo había conseguido. El anciano, al ver el objeto, palideció y lo instó a que se deshiciera de él inmediatamente. El anciano le explicó que el mercado nocturno era un lugar maldito, una intersección entre el mundo de los vivos y el de los muertos, donde los objetos vendidos estaban imbuidos con la energía de entidades oscuras. Al aceptar el espejo, Akio había sellado un pacto sin saberlo, y ahora la entidad que habitaba en el espejo estaba tratando de cruzar al mundo de los vivos, usando su alma como puente. La única manera de detener a la entidad, según el anciano, era devolver el espejo al mercado durante la próxima luna nueva y rechazarlo, rompiendo así el pacto. Sin embargo, advirtió a Akio que la entidad no renunciaría fácilmente y que lo acosaría hasta que llegara ese momento. Con el corazón lleno de temor, Akio regresó a casa, decidido a sobrevivir hasta la próxima luna nueva, aunque la sombra de la mujer se cernía cada vez más cerca. Las noches siguientes fueron un infierno para Akio. La mujer del espejo se hacía más presente, apareciendo no solo en los reflejos, sino también en los rincones oscuros de su habitación. Su figura espectral flotaba silenciosamente, observándolo con ojos vacíos y una sonrisa perturbadora que se extendía lentamente por su pálido rostro. Akio intentó evitar el espejo, cubriéndolo con una manta y manteniéndose fuera de su habitación, pero la presencia de la entidad lo seguía a donde fuera. Las luces parpadeaban cuando ella estaba cerca, y el aire se volvía gélido, impregnado de un olor a humedad y descomposición. La entidad comenzaba a manifestarse incluso durante el día, haciéndole imposible diferenciar entre la realidad y las pesadillas que lo atormentaban. Desesperado y al borde de la locura, Akio apenas podía esperar la llegada de la próxima luna nueva. Sabía que era su única oportunidad para deshacerse del espejo y de la entidad que lo perseguía. Pero cada día que pasaba, la mujer se volvía más fuerte, más tangible, y Akio temía que para cuando llegara el momento, ya fuera demasiado tarde para salvarse.
Con la luna nueva a solo unos días, Akio se dio cuenta de que debía prepararse para enfrentar la entidad. Sabía que no podía simplemente devolver el espejo. La mujer lo había atrapado en un juego macabro y mortal, y la única manera de liberarse era enfrentándola directamente. Akio decidió quedarse en su habitación, con el espejo descubierto, esperando el momento en que la mujer se manifestara completamente. Durante esos días, apenas comió o durmió, sus nervios estaban al límite. Sentía la presencia de la mujer cada vez más fuerte, como si estuviera esperando a que él cediera para poder apoderarse de su cuerpo y alma. Las noches eran las peores. La figura de la mujer se movía por la habitación, acercándose cada vez más. Susurros ininteligibles llenaban el aire, palabras que parecían antiguas y cargadas de maldad. Finalmente, la noche de la luna nueva llegó. Akio se sentó frente al espejo, sosteniéndolo con ambas manos, mientras la figura de la mujer comenzaba a tomar forma detrás de él, más nítida que nunca. Su rostro, ahora visible, era una mezcla de belleza y horror, con rasgos que parecían deformarse y cambiar bajo la tenue luz. Akio sabía que el enfrentamiento final estaba por comenzar. Cuando la luna nueva ascendió al cielo, la habitación de Akio se sumió en una oscuridad casi total. Solo el espejo emitía un débil resplandor, como si absorbiera la poca luz que quedaba en la habitación. La mujer en el espejo se volvió más sólida, sus movimientos más seguros y decididos. Akio la observó con el corazón acelerado, sabiendo que cualquier error podría ser fatal. De repente, la figura en el espejo comenzó a moverse hacia adelante, como si intentara atravesar el cristal. Akio sintió que el aire se volvía más pesado, como si una mano invisible lo estuviera empujando hacia abajo. La mujer alzó una mano esquelética y la presionó contra el vidrio, que comenzó a agrietarse bajo la presión. Akio sintió un dolor agudo en el pecho, como si el corazón le estuviera siendo aplastado. Con un esfuerzo sobrehumano, Akio gritó que rechazaba el espejo, recordando las palabras del anciano. La figura en el espejo se detuvo, sus ojos brillando con furia. El espejo comenzó a temblar violentamente en sus manos, y Akio sintió que algo oscuro y maligno intentaba arrancarle el alma. Sin embargo, siguió repitiendo las palabras, luchando contra el miedo que lo paralizaba. El cristal se resquebrajó por completo, y la figura soltó un grito desgarrador mientras el espejo explotaba en 1000 pedazos. Después de la explosión del espejo, la habitación quedó sumida en un silencio antinatural. Los fragmentos de vidrio yacían esparcidos por el suelo, y la figura de la mujer había desaparecido. Akio, temblando y exhausto, se dio cuenta de que había logrado rechazarla, pero sabía que no estaba a salvo todavía. Recordó las palabras del anciano. Debía devolver los restos del espejo al mercado durante la luna nueva para sellar el pacto y asegurar que la entidad no regresara. Con el corazón palpitando, Akio recogió los fragmentos del espejo y los guardó en una bolsa. Salió de su casa en medio de la noche, recorriendo las mismas calles desiertas que lo habían llevado al mercado la primera vez. El miedo lo atenazaba, pero sabía que no tenía otra opción si quería sobrevivir. Finalmente, llegó al callejón donde había encontrado el mercado nocturno, esperando encontrarlo una vez más. Como antes, al doblar la esquina, el mercado apareció ante él, iluminado por los mismos farolillos flotantes. Sin embargo, esta vez, el ambiente era diferente. Las sonrisas de los vendedores eran más oscuras y sus ojos brillaban con una malicia contenida. Akio sabía que lo estaban esperando y que el mercado en sí mismo estaba vivo, esperando ver si completaría su parte del trato o si sería condenado a un destino peor que la muerte.
Akio se adentró en el mercado con paso vacilante, sintiendo las miradas de los vendedores clavadas en su espalda. El mercado estaba lleno de gente, pero nadie parecía notarlo, como si estuviera en un plano diferente al de los demás. Los puestos estaban cargados de mercancías extrañas, pero Akio no les prestó atención. Su único objetivo era encontrar al vendedor que le había dado el espejo. Finalmente, lo vio, de pie en un rincón oscuro del mercado. El vendedor, con su túnica negra y su sombrero que ocultaba su rostro, sonreía de manera siniestra al verlo acercarse. Akio, sin decir una palabra, sacó la bolsa con los fragmentos del espejo y se la entregó. El vendedor la tomó, y su sonrisa se ensanchó aún más, revelando unos dientes afilados y anormalmente blancos. «Bien hecho», dijo el vendedor con voz suave y burlona. «Has cumplido tu parte del trato, pero recuerda, todo tiene su precio». Akio sintió un escalofrío recorrer su espalda, sabiendo que, aunque había logrado devolver el espejo, no estaba seguro de haber escapado completamente del poder del mercado. Se giró para marcharse, pero al dar el primer paso, el mercado desapareció a su alrededor, dejándolo solo en la oscuridad del callejón. Después de devolver el espejo, Akio esperaba que su vida volviera a la normalidad. Sin embargo, algo en su interior había cambiado. Aunque la entidad ya no lo perseguía, una sombra parecía haberse instalado en su alma. Las pesadillas continuaban, pero ahora eran diferentes. En lugar de ser perseguido, Akio soñaba con el mercado, con sus luces brillantes y sus oscuros secretos, como si lo llamara desde el otro lado. Los días se volvieron insoportables. Akio no podía concentrarse en nada, y la sensación de ser observado nunca lo abandonaba. Empezó a notar cosas extrañas en su entorno, reflejos en los espejos que no coincidían con la realidad, susurros que venían de rincones oscuros de su casa y sombras que se movían por su visión periférica. Aunque sabía que el espejo había sido destruido, sentía que una parte de la entidad seguía con él, alimentándose de su miedo. Una noche, mientras intentaba dormir, Akio sintió una presencia en su habitación. Al abrir los ojos, vio una figura oscura de pie al pie de su cama. No era la mujer del espejo, sino algo más, algo que había cruzado con él desde el mercado. La figura no se movió ni hizo sonido alguno, pero Akio supo en ese momento que, aunque había cumplido con su parte del trato, nunca podría escapar verdaderamente de la oscuridad que el mercado había traído a su vida. Con el tiempo, la figura que Akio había visto se volvió una presencia constante en su vida. No importaba a dónde fuera ni qué hiciera, siempre la sentía cerca, acechando en las sombras. No podía verla claramente, pero siempre estaba ahí, un espectro oscuro que parecía alimentarse de su miedo y desesperación. Akio trató de ignorarla, pero cuanto más lo hacía, más fuerte se volvía la presencia. Las personas cercanas a Akio comenzaron a notar su deterioro. Parecía por haber envejecido años en cuestión de semanas. Sus ojos estaban hundidos y su piel pálida. Intentaron ayudarlo, pero Akio se alejaba de ellos, temiendo que la sombra los alcanzara también. Sentía que su tiempo se estaba acabando, que la sombra estaba esperando el momento adecuado para tomarlo por completo. Una noche, mientras Akio caminaba por la ciudad, sintió que la sombra lo seguía más de cerca que nunca. Las luces de las calles parpadeaban y el aire se volvió frío y pesado. Akio sabía que algo terrible estaba a punto de suceder, pero no podía detenerlo. Finalmente, la sombra se materializó frente a él, bloqueando su camino. Akio se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar lo inevitable. Akio se quedó inmóvil frente a la sombra, sintiendo un frío que calaba hasta los huesos. La figura se movió lentamente hacia él,
su forma indistinta cambiando y retorciéndose como humo atrapado en un frasco. Akio sintió que su energía se drenaba, como si la sombra estuviera succionando la vida misma de su cuerpo. A pesar del terror que lo paralizaba, supo que no podía huir. La sombra extendió una mano oscura hacia Akio, y al tocarlo, un dolor indescriptible recorrió su cuerpo. Era como si cada fibra de su ser estuviera siendo desgarrada. Akio intentó gritar, pero su voz se ahogó en un vacío sin fin. En ese momento, comprendió que la sombra no era solo una manifestación del mercado, sino la verdadera forma de la entidad que había estado persiguiéndolo. La entidad no quería simplemente reclamar su vida, quería absorberlo, consumir su alma y hacerlo parte de ella. Akio luchó con todas sus fuerzas, recordando las palabras del anciano sobre rechazar el mercado y todo lo que venía con él. Sin embargo, esta vez, las palabras no tuvieron efecto. La sombra lo envolvió por completo, y Akio sintió como su conciencia se desvanecía, atrapada en un abismo de oscuridad. Al día siguiente, Akio no se presentó a trabajar, y sus amigos y familiares comenzaron a preocuparse. Cuando lo buscaron en su casa, la encontraron vacía. No había señales de lucha, ni indicios de dónde podría haber ido. Su teléfono, su billetera y todas sus pertenencias estaban en su lugar, como si hubiera salido solo por un momento. Sin embargo, Akio había desaparecido sin dejar rastro. La policía inició una investigación, pero no encontraron pistas que pudieran explicar su desaparición. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Los vecinos recordaron haber visto una figura sombría en su puerta la noche anterior, pero no le dieron importancia. Con el tiempo, el caso de Akio se enfrió y fue archivado como un misterio sin resolver. Sin embargo, aquellos que conocían a Akio sabían que algo terrible le había sucedido. No podían explicar cómo ni por qué, pero todos compartían la sensación de que no había simplemente desaparecido, sino que había sido reclamado por algo mucho más oscuro. Aunque nadie lo decía en voz alta, todos temían que la sombra que lo había perseguido aún estuviera acechando en algún lugar.